conocida, los pontones de Rochefort. Rochefort está al norte de Burdeos, debajo de Bretaña y Vendée. Los pontones son barcos que ya no navegaban, que se utilizaban como prisiones. Eso también pasó después, creo, en Santander y en Bilbao. Barcos que eran prisiones flotantes. Centenares y centenares de sacerdotes refractarios fueron encerrados aquí y deportados. Condiciones horribles, muy poca alimentación, alimentación muy mala y muy poca, ninguna higiene. Estaban amontonados en los barcos, no salían nunca, malos tratos, epidemias y enfermedades muchas, murieron muchos de tifus, etc. Al final mandaron a unos una especie de enfermería en l'Île Madame, una isla que está al lado de La Rochelle, en el mar. Pusieron un hospital bajo tiendas y hoy donde había este hospital han puesto esta cruz y cada año hay una romería que va a celebrar lo que hacían. 64 de ellos son beatificados en 1995 por Juan Pablo II. Voy muy rápidamente. Los mártires anónimos. Estos casos muy famosos no tienen que hacernos olvidar la masa de los muertos y masacrados en odio de la fe y cuyos nombres no se han conservado y nos conocemos. Rápidamente unas estadísticas. Se dice, ya me dirán ustedes que no están de acuerdo porque en esto hay muchas peleas siempre, se dice que la revolución provocó 800.000 muertos. 2 millones si se incluyen las guerras napoleónicas que son consecuencia directa de la revolución y seguimiento. Entre 1789 y el final de la revolución se dice que 400 aristócratas asesinados en su castillo al inicio, al principio, 32.000 muertos en guerras civiles, 3.400 muertos en las masacres de septiembre en París, 1792, donde masacraron los sacerdotes en los Carmes, 13.800 guillotinados, 200.000 muertos en la guerra de Vendée, 87.000 militares franceses asesinados por la gente, 7.000 muertos de hambruna, 14.000 emigrados guillotinados, nobles que habían emigrado y los cogieron, los guillotinaron. 18.500 fusilados o ahogados en provincia. En Nantes los ponían en unos barcos, hundían el barco y los ahogaban a todos. Ahogaron en Nantes casi 30.000. 14.000 matados en el sur de Francia en unas protestas que hubo sobre todo en la parte de Provenza. 290.000 soldados muertos en combates, 31.000 exterminados en Lyon por Fouché, que era un oratoriano secularizado. 32.000 muertos en Nantes, 42.000 guillotinados fuera de París, entre los cuales 17.000 después de un proceso, de un pleito. Eso que significa que 23.000 fueron guillotinados sin proceso, sin juicio ninguno. En total de todos estos 350 son beatos, han sido beatificados. Tipología de mártires, voy corriendo. Al inicio aristócratas, señores que en las rebeliones fueron asesinados. Después de 1792 y 3, sacerdotes refractarios, religiosos fugados, escapados, que se escondían. En el terror, durante el periodo de Robespierre, que fue de 93 a 94, asesinaron indistintamente a toda gente que tenía el más mínimo sospecho de no suficiente entusiasmo por la revolución. Se obligaba a denunciar a los vecinos, a los familiares, un furor exterminador. Se dice que Robespierre había guillotinado a toda Francia y guillotinó él mismo el último verdugo. Último capítulo, conclusión en forma de síntesis, el odium fidei. Eso es la cosa muy importante de esta exposición. El odio radical y total a la fe católica tiene que ser la condición absoluta y clara para que sea aceptado el término de mártir y que la gente sea beatificada por la Iglesia. Caso único de la muerte, separado de todo motivo político o económico, lo que plantea dificultad para la beatificación del rey Luis XVI, María Antonieta, el Delfín, los muertos de la guerra de Vendée y todos, que también había muchísimo motivo político. Había motivo religioso, evidentemente, pero también mucho motivo político.
Y en Roma la Santa Sede es intransigente sobre el tema, tiene que ser únicamente en odio de la fe, y si fuera posible, perdonando a los verdugos. Entre los mártires de Barbastro en España está la famosa película que acaba de publicarse. El famoso beato obispo florentino dice: ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho? Eso, el odio a la fe, el odium fidei, el odio a la fe, es la base del martirio de tantas y tantas y tantas gente, y no se sabe por qué. Odio radical y total a la fe, hasta hacer desaparecer los creyentes. Eliminación a la Iglesia, eliminar a la Iglesia de la confrontación de ideas, del debate de ideas, de la confrontación de ideas, que era al principio, con la Ilustración, los filósofos, pasó a la eliminación física, a la eliminación de los creyentes, los sacerdotes, a partir del verano 1792, pues fue la deposición del rey Luis XVI, fundación de la República, se impuso un calendario republicano para cambiar totalmente de era y esconder toda traza, toda huella de cristianismo. Nuevo calendario, cambiaron los meses, los días, había el día del rábano, el día de la oveja, el día de la col, el día del plátano y otras tonterías imponentes. Los meses sí que eran muy poéticos, Termidor, Frutidor, Mesidor, los nombres de meses eran muy bonitos, pero otro día no. Fue muy parecido a los que hicieron en Camboya, suprimir toda huella de cristianismo, toda huella de fe católica. El Estado abandonó la Iglesia constitucional, que desapareció totalmente, la mayoría de los obispos se secularizó y desapareció. Y al final se intentó imponer el culto de la diosa razón, que duró unos meses, y después la teofilantropía, que tampoco se mantuvo, y acabó la revolución sin culto público hasta el concordato napoleónico de 1801. Y eso me hace pensar a una frase que creo que es de Manuel Azaña, de la Segunda República Española, que dijo: si no se les puede borrar políticamente, hay que eliminarlos físicamente. Creo que es de Manuel Azaña. Eso lo iniciamos nosotros, por desgracia, en Francia en 1792. Termino. Por desgracia, la revolución de 1789 es modelo, figura y anuncio de muchas revoluciones del siglo XIX. Napoleón quiso expandir por toda Europa las ideas y las instituciones de la revolución, y es el inicio de las guerras. Revoluciones en Francia, 1830, 48, 1870, la Comuna de París. En el siglo XX, en Rusia, en 1917, en Rusia, los revolucionarios rusos de 1917 no cantaban la Internacional, cantaban la Marseillaise. Y la inspiración era la revolución de 1788 en Francia. La revolución de México, los cristeros, la guerra de los cristeros, los mártires de México. España, la ley religiosa de 1932, que se inspiraba mucho de la Convención de Francia, de la Constitución Civil del Clero. En China, 1949, imposición de la Iglesia patriótica, que era copia absolutamente fiel de la Constitución Civil del Clero en Francia, por desgracia. Y Camboya, en 1979, los Jemeres rojos, que todos habían estudiado en París, en las universidades de París, y tenían el modelo de la Revolución Francesa que quisieron imponer en su país, y llegaron a matar hasta la tercia parte de la población. Acabo con esta imagen nos despedimos de los mártires de la Revolución del 1789. Es la Sœur Rutin, hermana Rutin, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, que fue guillotinada en 1794 en Dax, donde vivo yo, mi diócesis, en la humilde Santa Diócesis de Dax, que fue beatificada por el cardenal Amato en junio de 2011. Y con ella nos despedimos de los mártires de la Revolución. Gracias por su atención.